Hace unos momentos el secretario de Gobernación entregó el informe de gobierno, el tercer informe de gobierno del presidente Peña al Congreso en las horas más bajas de popularidad del mandatario después de haber vivido un año muy difícil desde el estallido de las crisis de Ayotzinapa y Tlatlaya. En los últimos días también remodeló su gabinete con el propósito, pues en efecto, de relanzar o de tratar de relanzar a su gobierno. De esto vamos a hablar, esto es lo que vamos a analizar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver unos datos y venimos aquí a nuestra mesa a hablar con un especialista, con un experto en sondeos y también con un senador de la oposición. El presidente Enrique Peña Nieto llega a su tercer informe de gobierno tras un año horrible por la emergencia de una crisis de derechos humanos y el recrudecimiento de situaciones adversas en el contexto internacional. Su inicio, marcado por las reformas estructurales largamente aplazadas, le reportó liderazgo y la imagen de un presidente reformista exitoso, pero su popularidad ha caído hasta el sótano desde el 2014. Previo al tercer informe, realizó el más amplio ajuste al gabinete de su mandato para afrontar las turbulencias económicas internacionales, así como para tratar de relanzar su administración y el proyecto original de reformas estructurales en educación, energía o telecomunicaciones a las que apuesta su administración. Las reformas también han perdido fuerza en el ámbito de la población por las dificultades para remover resistencias, por ejemplo, en la educativa o el escaso interés de los inversionistas en la energética. ¿Qué esperar de la segunda mitad de su gobierno? Número 1. Peña Nieto justificó los cambios en el gabinete para hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que enfrenta el país. Número 2. La aprobación de Peña Nieto cayó 7 puntos, al pasar del 51% al 44% de respaldo en el último año, según una encuesta de Pew Research Center. El 72% de los mexicanos está insatisfecho con el rumbo del país. Número 3. Según la encuesta, el gobierno ha perdido el respaldo en 4 temas cardinales: educación, seguridad, economía y combate a la corrupción. En seguridad, la aprobación cayó del 53% al 35%, incluso antes de la fuga del Chapo. Respecto a la corrupción, solo 3 de cada 10 mexicanos piensan que se combate. Número 4. El gobierno destaca en su campaña sobre el informe Logros en Turismo, Control de la Inflación y Estabilidad Macroeconómica, Recaudación y Empleo. De la reforma señala frutos en la de telecomunicaciones y financiera. Palabra a Paco para que entre con... Bueno, ya estamos arrancando Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto que nos acompañe. Hoy está con nosotros el senador Benjamín Robles, senador del PRD. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un saludo al auditorio. Un placer. Gracias. No, y gracias además por venir en este día, ¿no?, de convocatoria en el Congreso. Aquí estamos. Muchas gracias. Paco Abundis. Un gusto, Pepe. Un placer de verdad que estés con nosotros. Senador. Y les decía en este momento ponernos de acuerdo. Antes de tener la reacción del senador, me gustaría preguntarte a ti, Paco, que traes pocos datos sobre la mesa. No lo llega a ver el público, pero ahí están todas tus mediciones. Tercer informe de gobierno en el peor momento de respaldo del presidente en lo que va de la administración y en varias más. Depende de la serie que veas, pero en general está esta gráfica que se conoce como el Poll of Polls, que es una serie, una suma de números, no importa quién lo publique, si lo publica el Universal, Excelsior, Consulta Mitofsky, GEAISA, quien lo publique, y bueno, ves claramente cómo el presidente inicia en un nivel de 60% de aprobación contra un 30 y algo de desaprobación, y prácticamente los números están revertidos, ¿no? Es decir, no importa qué serie veas, prácticamente tienes niveles de desaprobación de... para nosotros es el segundo peor número que registramos. Hemos registrado El segundo peor número de toda la serie desde que empezó. De la administración, porque lo habíamos tenido en marzo de este año en 58 de desaprobación, lo tenemos en 57, y en aprobación lo hemos tenido en 39 y lo tenemos en 41. Margen de error es el mismo número, pero al final hay series que lo traen más bajo. Yo creo que la serie que lo trae más bajo es Reforma, lo trae en 31. En realidad no es un tema de precisión, es un tema de tendencia, ¿no? Y para este país, pues tener un presidente donde la desaprobación rebasa la aprobación es absolutamente inusual.
Es decir, esto no suele pasar en este país Pero tienes antecedentes, Fox y Calderón, ¿tuviste también algún pero momento en el que era mayor la desaprobación? pero por momentos. Digo, no, de hecho con ellos nunca se cruzó. Hay un evento que hace que se cruce en los históricos que hay, que es Cedillo, después de la crisis de diciembre del 94. No, la brutal crisis Te del diría que es 94. prácticamente el único registro que hay. El resto, las tendencias son muy claras. Digo, los niveles de aprobación podrían ir de 55, 50 bajos, si acaso, hasta 70, ¿no? En general, el presidente Calderón siempre estuvo muy preocupado por su aprobación, por mantenerse. Diferentes explicaciones, ¿no? Podrían ser golpes mediáticos, podría ser una buena comunicación, podría ser... Porque, digo, si vas a temas de política pública, pues en realidad la inseguridad está en los mismos niveles, las tasas de crecimiento no son sustancialmente distintas. Yo creo que es interesante explicar esto porque da la impresión que sí tiene que ver con un tema de expectativas. Es decir, lo que acaba de publicar con datos de INEGI es que en este primer trimestre, en realidad, el 1.9 que tenemos de crecimiento es mejor que el primer trienio de Fox y de Calderón. Voy ¿no? entonces contigo, Benjamín. A ver, si en efecto los niveles de crecimiento no son tan distintos a los históricamente mediocres que venimos teniendo en los últimos sexenios. Sí, además, en efecto, hay una crisis internacional que nos está golpeando y que no está dentro del control del propio gobierno, aunque venimos de un año horrible, déjame decirlo de esta manera, un año horrible para el país y también para el presidente. Dilo en latín y se oye mejor. Sí, los ¿verdad? horribles. Exacto, de ahí lo saqué, exacto, de ahí venía. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Cómo explicas esta? ¿Coincidirías con Paco? ¿Es un asunto de expectativas? Sí, es difícil ahora tener una opinión encontrada con Paco, con mucha gente que seguramente está opinando como nosotros. Paco es un experto no solamente en la percepción por las encuestas que levanta, sino también porque sabe interpretar la realidad. Hoy la realidad es que México está peor que hace 3 años. Pero ¿en qué está peor? En todos los Económica, sentidos. socialmente. Entonces no es un problema de expectativas, es un problema de, digamos, indicadores absolutos. Por eso yo decía que, mi querido amigo, hoy no solamente es la percepción, la realidad es que México está peor. Por donde le veas, digo, la expectativa económica, bueno, yo creo que mañana es posible que se vuelva a anunciar, pues que se va a crecer menos, porque no hay forma de ni siquiera garantizar que lo que ha venido anunciando recientemente el secretario de Hacienda. Diríamos entonces que si hay una declive económica nacional, que ahora quieren echarle la culpa al entorno internacional, pero bueno, desde un principio ha venido fallando año tras año las expectativas. Económicamente las cosas no están bien. Desde el punto de vista social, bueno, pues el informe de la Coneval, pues yo creo que a lo mejor eso hizo que hubiera un cambio en la Sede Sol, porque más pobres en este país, sin considerar la pobreza extrema, que esto llevaría ya al 80% de mexicanos en pobreza, te habla de que ni siquiera el gran proyecto del presidente, la cruzada contra el hambre, ahora resulta que ni siquiera esa, porque hay más población que en problema de alimentación está en problemada. Ahora, si hay un componente importante de expectativas, y estoy yendo contigo, Paco, ¿quién es el responsable un poco de haber creado expectativas más allá de las posibilidades de que se cumplieran? Digo, no sé si en su momento fue un problema, porque a lo mejor es lo que te hizo ganar una elección, ¿no? O sea, ese clásico dilema de tienes que prometer para ganar. Que le puede pasar a muchos gobiernos, muchos candidatos. Hay quien cree que eso es lo que le puede pasar al Bronco en cuanto empiece a gobernar. Pero también, Paco, Pepe, fue el inicio de la administración, el lanzar una campaña mediática de que las famosas reformas estructurales iban a dar el gran resultado, y entonces han pasado los años, la laboral no ha funcionado, la hacendaria hay que preparar, yo decía en el grupo parlamentario al que pertenezco, hay que preparar la reforma de la reforma hacendaria que se aprobó hace tiempo atrás. O sea, te das cuenta cómo, no solamente desde campaña, podría coincidir con Paco, pero creo que desde el inicio del gobierno se genera un entorno
que hoy contrasta con la pero realidad. a ver, el inicio del gobierno no fue solo el gobierno. O sea, ahí está la aprobación de las reformas fueron gobierno y partidos. Los tres partidos más grandes contribuyeron. ¿Habrían sido también responsables de la generación de sobreexpectativas? Mira, yo lo que entiendo, yo algún día lo platicaba con algunos amigos, yo soy senador por Oaxaca y cuando nosotros ganamos las elecciones en el estado de Oaxaca en el 2010, pues lo primero que hago es llamar a los priistas para que jalemos juntos. Me parece correcto que los partidos tengan que aportar algo para que este país le vaya mejor. Claro. Es anteponer los intereses de la nación, pero las reformas no fueron aprobadas por unanimidad, ni tampoco en el PRD. Yo voté en contra de la reforma energética, de la educativa, y te podría enumerar cómo votamos de manera dividida en el grupo parlamentario del PRD. Así es que, no, la verdad es que sí hubo una expectativa del gobierno sobre la base de las reformas estructurales que hoy, si las revisamos, resultaron un mito. Ahí me preocupa, y lo que me preocupa es que algunos de los datos, seguramente coincidentes con los tuyos, Paco, pero está disminuyendo también el apoyo, el respaldo a algunas de las principales reformas. Traigo, por ejemplo, según una encuesta del PIU que veía en los últimos días, solamente 3 de cada 10 mexicanos piensan que se está combatiendo la corrupción. Respecto a seguridad, el apoyo a la estrategia de lucha contra el narcotráfico y la inseguridad también experimenta una reducción de 55 a 35. En fin, no me extiendo, pero ¿cómo ves tú? ¿Sí está, digamos, debilitándose ese apoyo pues, al proyecto original del presidente? Ahí te daría 3 dimensiones, ¿no? Uno es el efecto de las reformas o lo que ha visto hasta hoy día la población, ¿no? Y de ahí el discurso presidencial o federal, uno puede coincidir con él o no, pero al final no deja de ser un discurso de expectativas, es decir, no hemos visto, no hemos canjeado los beneficios de estas reformas. Ellos en una sola frase están dando un diagnóstico y están dando un pronóstico, están diciendo, no tenemos todo lo que vamos a tener, pero sí vamos a tenerlo, ¿eh? Por lo pronto no hemos visto ese canje, pero sí hemos visto los costos, sobre todo, te diré, en el tema fiscal, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión en la aprobación presidencial, cuando el desaprueba rebasa la prueba, me parece, por lo menos en nuestra serie, y hay algunas otras que son similares, se da en la fiscal. O sea, la reforma fiscal puede haber sido capital para incluso más allá que la crisis de derechos humanos, más allá de Ayotzinapa, más allá de el asunto fiscal es el que puede estar incidiendo. Ese es muy concreto. Y incluso te diría por encima de porque hay quien le atribuye todos estos temas, por lo menos recientemente, a los temas de corrupción. El tema de corrupción al final es un tema abstracto. A ti no te quitaron nada, Pepe, o por lo menos no de manera visible, pero en la fiscal, ¿no? Entre sí, pagas más, una carga adicional. ¿No? Ahí sí a ti en concreto sí te están quitando algo. Y entonces el efecto me parece muy claro. Luego, habría un tema, para ser justos, que también en la parte económica, que es el primer renglón, que también es contextual. O sea, yo creo que este gobierno jamás previó, todavía, y aquí el senador debe saberlo mejor, el estimado del barril de petróleo era de $50. Está en 33 la mezcla mexicana, ¿no? Así es. Ponle a eso la apreciación del peso, del dólar, perdón, que por cierto no somos de las monedas más depreciadas, ¿no? Hay mucho cuidado en no utilizar la palabra devaluada. Bueno, pero, ¿no? Sí, pero esos casos son los prioritos oficiales, ¿no? Ese es políticamente incorrecto. Pero bueno, voy otra vez a la dimensión económica. Hay una de contexto, pero hay otra dedicada. Y la dedicada se llama reforma fiscal, porque no solamente no hay beneficios, buena parte de la población ha sentido los costos. Antes de un corte rápido, ¿coincidirías? ¿Es un asunto fiscal? Por supuesto, los pequeños comercios, el propio círculo rojo empresarial, y bueno, pues ha habido grandes capitales que se han ido, empresas que dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no, la verdad yo no sé por qué el presidente sostiene a la gente de Hacienda, a la gente de Gobernación, que después de la salida del Chapo... Bueno, te estoy metiendo los cambios en el gabinete. De eso es lo que estamos platicando y comentándolo con Benjamín Robles, senador del PRD, y con Paco Abundis, director de Parametría. Me quedé contigo y la verdad es que el ejemplo que ponía Paco hace un momento decía, encuentra que un momento de inflexión en la caída de la popularidad del presidente Peña fue la reforma fiscal, pero a ver, qué difícil, porque
¿Cómo manejas las expectativas si por un lado se cae el precio del barril, se reduce la captación de recursos del sector público y la reforma fiscal, por un lado, le da una mayor recaudación al gobierno que necesita para compensar en este momento, pero al mismo tiempo, en efecto, está afectando a empresas como tú señalabas? Y eso fue lo que sucedió, pero a eso hay que añadirle otros temas que sí tienen que ver con asuntos de corrupción. Yo he escuchado de empresarios que jamás habían vivido un tema de corrupción. Ahora, primero para darles el contrato, luego ahora para darles hasta el cheque, ¿no? Era increíble. La verdad es que la crisis un poquito ha aminorado tanta corrupción. La verdad, no solamente pues la transparencia y la falta de transparencia, diría yo, el tema de la Casa Blanca, de las casas de Videgaray, de las casas de Osorio Chong, todo eso ha acumulado en la sociedad pues una decepción tal que hoy pues, yo lo veo reflejado en las encuestas y en un desánimo muy grande de la sociedad que yo le decía a algunos funcionarios del gobierno, pues miren, en el Senado podemos contribuir, pero háganos propuestas que sí valgan la pena, propuestas que sí nos permitan salir adelante. Sí estamos dispuestos a revisar una reforma hacendaria, fiscal, pero ya no para seguir haciéndole el harakiri a la gente. Tampoco podemos ser irresponsables y decir vamos a quitar ahora todos los impuestos porque no hay reingresos del país. La verdad, México está pasando por un momento muy difícil. Yo, si fuera presidente de la República, tendría que empezar con reconocer los errores que hemos tenido en estos 3 años como gobierno, debe hacerlo, y pues, pedir que empecemos de nuevo. ¿Eso serviría para relanzar el gobierno? ¿Sería imprescindible, Paco, desde tu punto de vista, para volver, digamos, a recuperar confianza, credibilidad, reconocer errores? ¿O por dónde se puede relanzar el proyecto del presidente Peña? Habría una parte donde, bueno, yo creo que se han reconocido, no sé si en la dimensión que la gente esperaría o dado lo que por lo que está pasando la gente. Y bueno, aquí yo creo que es importante distinguir entre lo que es política pública, ¿no? La situación que tenemos de facto, de hecho, y lo que es comunicación. Reconocer errores sería un diagnóstico más de comunicación. Sí, más de imagen. Hay un momento donde la comunicación no te alcanza para pues, cubrir lo que está viendo la gente en tu política pública. ¿Qué balas ¿no? tiene? ¿Qué balas tiene? Porque, a ver, reformas van a dar fruto más en el largo plazo. Hoy trae turismo, mejora en recaudación, estabilidad financiera, inflación. ¿Qué otras balas tiene? ¿O estas le pueden alcanzar? Yo creo que tendría números que serían defendibles, ¿no? Yo creo que la combinación cuando hablamos de la reforma fiscal, si le está pegando a la gente, la promesa de resolver el tema de inseguridad, que sigue prácticamente en los mismos niveles que en la administración de Calderón, la expectativa de crecimiento pues no ha mejorado. Y bueno, a mí la parte que me parece notable de la última misión que tenemos es que política pública por política pública evaluada, salud, educación, carreteras, solían ser 3 renglones donde esta administración, igual que anteriores, siempre estaba, la gente tenía una buena opinión de ellas, ¿no? O por lo menos la buena rebasaba la mala. Salud, ahora, infraestructura. Infraestructura y educación. Y educación. Ahora tenemos que ya la mala evaluación está rebasando la buena. Es decir, creo que lo preocupante es que la contaminación como de las malas notas se lleve incluso las buenas. Y o eso, sea, prácticamente no está dejando casi ningún área con una calificación aprobatoria. Con niveles de aprobación. Y eso yo creo que es, pues otra vez, ¿no? Estás dejando que ciertos eventos dominen toda tu agenda, porque como bien sabemos, turismo es un área que nos ha ido muy bien. Igual, digo, puedes atribuírselo a una buena gestión de una secretaria, o hay quien dice que también es un factor contextual, ¿no? Que simplemente a México, mientras el resto del mundo se hace más peligroso, mejor para México, ¿no? Porque somos un área de seguridad. ¿Cómo relanzar? La verdad es que... ¿Qué necesita esto? ¿Es suficiente No, con lo que tiene hoy? En materia turística, pues yo coincido que ha sido algo que ha rescatado, que la caída no sea tan precipitada, y ni siquiera se lo puedo atribuir yo a esta administración, sino puede ser producto de las políticas que han venido desde administraciones pasadas.
pero que no es suficiente porque no en todos los lugares tenemos los atractivos turísticos ni tenemos la infraestructura. No, hoy lo que urge es achicar el gobierno, entender que no podemos seguir teniendo un gobierno tan grande e ineficiente, por supuesto. La verdad, debiese prohibirse, de verdad, que el dinero público se esté utilizando en gastos que no sean realmente de impacto a la sociedad. O sea, yo cuando me doy cuenta de los gastos multimillonarios en publicidad, digo, bueno, señores, ¿qué no entienden que así no va a mejorar la economía de este país? ¿Cómo vamos a apoyar a tanta gente? Yo soy de un estado, el de los más pobres. Tuve que ir con presidentes municipales al Palacio Nacional de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, para exigir que nos entregaran los 1.200 millones de pesos que desde febrero habían autorizado en Hacienda. Ahora, tú, respecto a lo que decía Paco, ¿es un problema de política pública o es un problema de imagen, un problema de contaminación de imágenes, datos y percepción negativa a las políticas, o hay que cambiar la política? No, hay que cambiar la política, porque la imagen, esa no va a cambiar, la verdad, ya está tan mal por la falta de transparencia y de opacidad, que realmente pues eso no va a cambiar y a lo mejor es lo menos importante. Lo que necesitamos es ayudarle al bolsillo de la gente. Hoy alguien me mandaba por WhatsApp, no tengo senador ni siquiera para los útiles. Y entonces volteas y te das cuenta cómo hay gente que le anda metiendo la mano al presupuesto en los estados de la República, en el gobierno federal. El tema de la corrupción, la verdad, tenemos que pasar rápidamente a aprobar leyes secundarias en materia anticorrupción porque es increíble lo que está pasando, de verdad. Que en tu opinión no es privativo del gobierno federal. No, en el caso, todos los niveles. No, pues yo acabo de denunciar en Oaxaca a un tipo que ha amasado una fortuna a costa de tráfico de influencias, de asumirse como el mandamás, inclusive por encima del propio gobernador. No es exclusivo de la federación. Lo vemos en todos los niveles. Que es el tema delicado, ¿no? Es el tema que más duele. Que esto trasciende partidos. Digo, no sé si coincido con la afirmación del presidente que es un problema cultural, ¿no? Digo, podría haber otra lectura parafraseando Obama cuando habló de racismo que estaba en el ADN. No sé si también está en el ADN de los mexicanos. Pues hay un tema de instituciones, ¿no? Y también de valores sociales y de cultura. Ahora, ¿cuál es el margen de maniobra? De la administración. Sí, claro, porque, a ver, Benjamín dice, no va a mejorar la imagen, tiene que haber cambios profundos de política, estás diciendo gasto público, reforma fiscal, o sea, cosas duras, casi coincides un poco con lo que están pidiendo los empresarios. Sí, yo coincido con eso. Veo lo que están pidiendo los empresarios, el Consejo Coordinador. 2 o 3, ¿no? La educativa no tiene vuelta de hoja. O sea, el problema es que son de las de largo plazo que sí van a cambiar este país, pero que otra vez, hoy, por lo menos lo que habíamos visto hasta hace poco, eran marchas en las calles. Más bien, no generar expectativas de que va a haber resultados mañana sobre la educativa. Pero esa no tiene pierde. O sea, yo creo que quien esté en contra de esa reforma y no reconozca los méritos, me parece ya un poco mezquino, ¿no? O sea, ahí hay algo y hay que reconocerlo. La energética, por lo menos, creo que ya hay algunas facturas de electricidad que están bajando, ¿no? O sea, que es para donde va. La de telecomunicaciones ya se refleja en algunas facturas de nuestros celulares, ¿no? Que tenemos uno de los, dice la OECD, de los más caros del mundo. Y que además eso incide sobre productividad. Comunicaciones te incide sobre productividad. O sea, sí están pasando cosas. Lo que ves es que estas variables macro, ¿no? Y estos compromisos casi de campaña que hizo este gobierno, pues están muy cuestionados en entredicho, que son además las labores fundamentales del Estado. Me voy contigo, tengo opinión encontrada. Vienes, sí, por eso te voy a dar el derecho final. Por eso vas al final. Te toca cerrar. Sí, porque la mera verdad, yo no veo que estén bajando ninguna tarifa de luz, de verdad. Yo hasta presenté un punto de acuerdo en plenas campañas. Oye, ¿a qué andan diciendo que están en el recibo cuando no hay una sola persona que a mí me reconozca que está bajando? Bueno, la reforma energética, la ronda cero, demostró el fracaso total. Ahí está, volvemos al punto inicial, las reformas estructurales han pasado a ser un mito. Por eso hay que revisar y con honestidad darnos cuenta, ¿funcionaron o no funcionaron? La educativa es laboral y administrativa. Hasta que cambiemos el modelo educativo de este país, tendremos una reforma educativa. Ahorita es administrativo, que podrá ser aceptable desde algunos puntos de vista, pero educativo,
perdón, pero no lo es. La evaluación me parece que es un paso, pero no es el paso suficiente. ¿Cómo vamos a mejorar? Es el debate que tenemos que dar en materia educativa, en materia de infraestructura, de la reforma energética, por ejemplo. Pues vamos a seguir con el tema. Por lo pronto el tiempo se nos fue volando. Pero y quiero ¿cómo? agradecerles mucho, pues es que aquí el tiempo no corre, vuela. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Al senador Benjamín Robles, senador del PRD. Pepe, de verdad, muchas gracias gracias por haber venido, sobre todo contrario. este día tan complicado para ustedes. Paco Abundis, como siempre, un gran placer y muchas gracias por haber venido. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo muy bien.